Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvis y hoy vamos a hablar de una palabra muy importante, en la cual muchas personas han hablado y han dicho lo que opinan, lo que se les ocurre, unos en bien, otros en mal. Hay una palabra en la Biblia, dice Hechos capítulo 11, versículo 26, y yo se la voy a leer de la Biblia. Una palabra en la Biblia muy polémica, que la gente agarra y dice: es nuestra, es de mi iglesia, es de nosotros. Pero resulta que cuando en Antioquía se dijo por primera vez esa palabra, tenía detrás de esa palabra una serie de acciones o realidades que se debían cumplir. Si no se cumplían, entonces esa palabra no era de esa persona. Si no se cumplía, entonces no podía tomar esa palabra. Para que en Antioquía se dijera por primera vez esta palabra, debieron suceder varios acontecimientos que yo les voy a mostrar ahora. Que si no se realizaban, entonces no podría decirse este grupo es así o aquellas personas son así. Oigan, Hechos 11:26. Miren con atención. Apenas lo encontró, lo llevó a Antioquía. En esa iglesia trabajaron juntos durante un año entero, instruyendo a muchísima gente. Oído al tambor. Fue en Antioquía donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. Fue en Antioquía donde los discípulos, los que seguían a Jesús, recibieron por primera vez el nombre de cristiano. En Antioquía, a los discípulos de Jesús se les dijo cristianos. Si no es discípulo de Jesús, no puede llamarse cristiano. Ahora, el discípulo de Jesús no era el que agarraba una Biblia, se la metía debajo del brazo y decía: yo soy cristiano, porque ni la Biblia existía. El discípulo de Jesús no era el que agarraba una cruz y se la colocaba en el pecho y decía: yo soy cristiano. El discípulo de Jesús no era el que lo decía a los cuatro vientos. El discípulo de Jesús era, como lo dice San Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? El discípulo de Jesús no era el que se llenaba la boca diciendo: yo soy cristiano. No. Señor, Señor, hicimos milagros. No. Acuérdense lo que dice Mateo 7, 21 en adelante. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre predicamos. Señor, Señor, en tu nombre sacamos demonios, curamos enfermos. Y yo le voy a decir: no los conozco. No todo el que me diga Señor, Señor entra en el cielo. En Antioquía se le dijo cristianos a los discípulos de Jesús. ¿Y quiénes son los que son discípulos de Jesús? No los que dicen Señor, Señor, sino los que hacen lo que Cristo mandó. Y vamos a hacer un examen. En medio de las
150.000, ciento y pico de miles de sectas que hay en el mundo, que todas dicen somos cristianas, cristianos evangélicos, cristianos luz del mundo, cristianos adventistas, cristianos mormones, cristianos testigos, cristianos. Bueno, los testigos no son cristianos porque no creen en Cristo. En medio de esa cantidad de sectas protestantes que dicen cristianos, ¿cuáles son los verdaderos? La Iglesia Católica es la iglesia fundada por Cristo y los verdaderos cristianos somos los católicos y no nos hemos dado cuenta. Un error de los católicos es decir, ahí vienen los cristianos. ¿Cuáles son los cristianos? Ahí vienen los evangélicos, los testigos, los protestantes. ¿Por qué le dice cristiano? Porque así se llaman, pero no hacen lo que Cristo manda. ¿Cómo podemos ser cristianos? ¿Y cómo podemos decirle a Jesús Señor si no hacemos lo que Él nos manda? Claro que sí. Ellos se portan bien, aman al prójimo, hacen obras de caridad, ayudan en solidaridad a las personas, predican la palabra. Un momentico. Que hagan milagros, que hagan grandes prodigios, que hagan grandes campañas, que hagan grandes conciertos, que jalen mucha gente. Eso no significa que son cristianos. Claro que sí. Jesús dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hago lo que les mando? Cristianos son aquellos que hacían lo que Cristo mandó. Miren, Cristo en la cruz. Vamos a ver, vamos a hacer un examen. Y ustedes me van a decir si la Iglesia Católica lo está haciendo o no lo está haciendo. Cuando Cristo estaba en la cruz, y cuando Jesús estaba muriendo, dice la Biblia, Juan 19, 25, cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Jesús viendo a su madre y junto a ella al discípulo, a los discípulos de Jesús se les dijo cristianos en Antioquía. Ahí está. ¿Qué debe hacer un discípulo de Cristo para ser cristiano? ¿O cómo reconocemos que un discípulo de Cristo es cristiano? Y viendo Jesús al discípulo que más quería, dijo a la madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y dice, y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. El que es cristiano tiene por madre a la madre de Jesucristo y se la lleva a su casa, tanto que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, y se lo estoy mostrando con la Biblia, Hechos capítulo 1, versículo 14, vamos a buscarlo, dice la Biblia que los discípulos de Jesucristo se llevaron a María en compañía, tenían a la madre de Cristo. Y usted me va a decir cuál es la única iglesia donde los discípulos de Cristo recibimos a la Santísima Virgen María. Y entonces usted me va a decir cuáles son los cristianos. Los que dicen somos cristianos o los que reciben a María en su casa como lo hizo Juan el discípulo amado, o los que reciben a María en su casa como hicieron los apóstoles. Porque decir cristiano es mucho fácil, pero vivir como cristianos, hacer lo que Cristo manda, eso no lo hace cualquiera. Miren, Hechos 1:14. Todos ellos perseveraban juntos en la oración, en compañía de algunas mujeres. Nosotros hacemos oración, dicen los protestantes. Nosotros tenemos en los círculos donde nos reunimos en la célula, tenemos mujeres, pero le falta una. Todos ellos perseveran en la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús. ¿Qué mujer acompañaba a los cristianos, a los discípulos de Jesús?
María, la madre de Jesús. Porque cuando Jesús estaba muriendo, dijo al discípulo amado, ahí está tu madre. Y él se la llevó a su casa, en español. Cuando hay cristianos, aman a la Virgen María. Cuando hay cristianos, llevan a la Virgen María, cargan a la Virgen María. Entre ellos está la Virgen María. Pero los protestantes que dicen ser cristianos no han leído este pedacito de la Biblia que enseña que los discípulos amados de Cristo llevan a la Virgen María. En Antioquía fue a donde los discípulos le dijeron que eran cristianos. ¿Por qué? Porque tenían algo particular, que la presencia de la Virgen María. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? A ver, sume, reste, multiplique y divida. ¿Los protestantes tienen a la Virgen María? ¿O todavía no la tienen? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Miren, Jesucristo estaba muriendo en la cruz. Y estando muriendo en la cruz, nos enseñó a todos que debemos nosotros seguirle, debemos nosotros respetarle. Otro ejemplo. A ver, Jesucristo nuestro Señor, el mismo que dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo les mando? El mismo Señor un día llegó y dijo, estaban los apóstoles reunidos, estaban los fariseos en Mateo capítulo 9. Estaban todos reunidos y llegó y dijo que en la tierra le daba poder a los hombres para perdonar los pecados. Que en la tierra le daba poder a los hombres para perdonar los pecados. Llegó y lo dijo Jesús. Y resulta que cuando dice que le dio poder en la tierra, vamos a leerlo, Mateo capítulo 9, versículo 6 y después el versículo 8. Cuando Jesús dijo que en la tierra hay poder para perdonar los pecados, Jesús no solamente dio el poder de perdonar pecados, tenía el poder de perdonar pecados, sino que también le dijo a los apóstoles, a quienes ustedes les perdonen, les quedan perdonados. Si somos cristianos, debemos practicar lo que Cristo dejó. Y Jesús dejó la confesión. Y si hay cristianos que no se confiesan, ¿qué tipo de cristianos son? Y si hay cristianos que no creen en la confesión, ¿qué tipo de cristianos son? Creen en su conveniencia, creen lo que quieren, creen lo que les parece, pero no lo que Cristo dejó. Mateo capítulo 9, versículo 6. Oigan, sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Si hay autoridad y está aquí en la tierra para perdonar los pecados. Y eso lo dejó Cristo. Y el versículo 8 dice, la gente al ver esto quedó muy impresionada y alababa a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Cristo tenía el poder de perdonar pecados. Y la gente decía, bendito, alabado sea Dios que le dio el poder de perdonar pecados. Ahora, vamos a ver Jesucristo hablando con sus discípulos y apóstoles y dándoles el poder de perdonar pecados. Vamos a ver a Jesucristo dándole autoridad, dándole a los discípulos la potestad, mandándolos. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 23. Los discípulos cumpliendo la misión que Jesús les había dado. Desde el versículo 21, Juan 20, 21. Jesús le volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así los envío a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos y le dijo, reciban el Espíritu Santo. Los cristianos que siguen a Cristo recibieron la autoridad de perdonar pecados y fueron enviados. Por eso en la única iglesia donde la gente se confiesa para el perdón de los pecados, es en la iglesia católica. ¿Dónde están los verdaderos cristianos? ¿Dónde están los auténticos cristianos? Oigan,
Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedan sin perdonar. Entonces Jesús dio el poder para perdonar los pecados y se lo dio a sus discípulos, se lo dio a sus apóstoles para que ellos pudieran recibir la autoridad. Ahora, dígame usted, si Cristo tiene poder en la tierra para perdonar pecados, transmitió el poder de perdonar pecados, y cristianos, es lo que dice Lucas 6:46, no me llamen Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo. ¿Por qué lo hacen? Y en Antioquía, en Hechos 11:26, se le dio el nombre de cristiano a aquellos que hacían lo que Cristo mandó. Dígame usted, dígame usted. ¿Los cristianos del siglo XXI no deben confesarse? Sí. Y si no se confiesan, ¿son cristianos? No. Entonces dígame, ¿cómo es cristiano un protestante que se confiesa la pata de un palo o va directamente con Dios? ¿Cómo es cristiano? San Pablo, un cristiano convertido en Hechos capítulo 9, dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 19, San Pablo llega a decir que Cristo les dio la autoridad y el poder de la reconciliación, de invitar al pueblo a reconciliarse con Cristo, del perdón de los pecados. Oigan, 2 de Corintios 5, 19. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo con Él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos encargaba el misterio de la reconciliación. A nosotros nos encargaba el mensaje de la reconciliación. ¿Qué es la reconciliación? El perdón de los pecados. Por eso la confesión se llama sacramento de la reconciliación. Nosotros nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo los exhortara por nuestra boca. En nombre de Cristo le rogamos, déjense reconciliar con Dios. ¿Y cómo nos reconciliamos con Dios? A través de la confesión. Entonces, cristiano no es el que se llena la boca hablando. Cristiano es el que hace lo que Cristo mandó. Y se lo estoy mostrando. El cristiano tiene a la Santísima Virgen María como madre. El cristiano tiene la Sagrada Confesión. Practica la confesión. Ahora, el cristiano también tiene la Sagrada Comunión. Cuando Jesucristo estaba en la última cena, lo relata Mateo capítulo 26, versículo 26. Jesucristo en la última cena, escuchen bien, estaba el Señor con sus discípulos y les dejó la Sagrada Eucaristía. Y luego que les dejó la Eucaristía, dice Lucas 22, 19, les dio la orden de que lo hicieran. Y en Hechos de los Apóstoles, los discípulos, los apóstoles hacían la Eucaristía, la fracción del pan. Y el mismo Pablo hacía la Eucaristía. No podemos ser cristianos sin tener la Eucaristía. Y hoy día los protestantes dicen somos cristianos y no celebran la Eucaristía. Y la Eucaristía la celebraban todos los días. Y se lo voy a leer todo lo que estoy diciendo. Escuchen. Hechos 26, Mateo 26, 26. Escuchen. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio las gracias y se la pasó diciendo, beban todos de ellas, esto es mi sangre. Sangre de la alianza que se derrama por muchos para el perdón de los pecados. Jesucristo instituyó la Sagrada Eucaristía. Y en Lucas capítulo 22, versículo 19, dejan la orden de que había que hacerlo siempre en su memoria, en su recuerdo. Y la Iglesia Católica lo sigue haciendo. Y la Iglesia Católica lo sigue obedeciendo. Y los protestantes no tienen Eucaristía. Lucas 22, 19.
Después tomó pan, dando las gracias, lo partió y se lo dio, diciéndoles, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Ahí viene la orden. Hagan esto en memoria mía. Punto. La orden fue hacerlo en memoria de Cristo. Vamos a ver a los cristianos. ¿Por qué me dice Señor, Señor, si no hacen lo que yo les mando? A los cristianos cumpliendo la orden, haciendo la Eucaristía en memoria de Cristo. Vamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, Hechos capítulo 2, versículo 46. Y vamos a ver hoy día si los que se dicen cristianos, cumplen la orden de Jesús. Es muy fácil decir soy cristiano, pero cumplir con lo que Cristo mandó, la Iglesia Católica nos lo enseña. Los protestantes no son cristianos, no se confiesan, no tienen a María y mucho menos la comunión. Jesús dijo, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Los protestantes dicen, ¿para qué la Eucaristía? Eso no sirve para nada. Sí, para tener vida eterna, Juan 6:54. El cristiano no cambia la palabra de Dios, el cristiano la cumple. Y por eso hay que tener mucho cuidado. Cuando se llama cristiano a los protestantes, estás en un error, no son cristianos. No son cristianos. Porque si fueran cristianos, practicaran la Eucaristía y no lo hacen. Hechos 2:46, oigan. Todos los días, repito, todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. Se reunían en el templo con entusiasmo. Oído al tambor. Partían el pan en sus casas. ¿Qué era la fracción del pan? Hagan esto en memoria mía. Agarró pan, lo partió y le dijo, me lo hacen siempre. Eso es la Eucaristía. La Santa Misa, la fracción del pan. La Iglesia Católica la sigue haciendo. Los cristianos lo hacían. San Pablo en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23, llega a decir, San Pablo no conoció a Cristo, pero era cristiano. Yo mismo recibí del Señor lo que a mi vez les transmito. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, háganlo en memoria mía. De igual manera tomó la copa después de haber cenado y dijo, esta copa es la nueva alianza de mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. San Pablo agarró y recibió de los cristianos la Eucaristía y la transmitió, y la pasó y la dio. Eso es un cristiano, el que le hace caso a Cristo. El cristiano no es el que jarta la boca, se llena la boca diciendo soy cristiano. Y tenemos muchos protestantes diciendo somos cristianos, somos cristianos. Cristianos de yo no sé quién, pero cristianos de Jesucristo no, porque no le hacen caso a Jesucristo, no le hacen caso al Señor. Ellos dicen somos cristianos, pero no obedecen a Cristo. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Y debemos tener cuidado. ¿Qué más hacían los cristianos? Les estoy mostrando ejemplos con la Biblia. No les estoy diciendo por decir o por hablar. Búsquelo usted en su Biblia. Aquí tengo la Biblia, agárrenla. Los cristianos, a ver, el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículo 28. Mateo capítulo 20, versículo 28. Escuchen bien. Dice Mateo 20, 20. Desde el 18 en adelante. Jesús se acercó y les habló así. Mateo 28, 18. Jesús, el último capítulo de San Mateo, 28, 18. Se acercó a ellos y les habló así. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. En Antioquía fue donde por primera vez a los discípulos de Cristo se les llamó cristianos. Vayan pues y hagan que todos mis discípulos, que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿De qué manera nos hacemos discípulos de Cristo?
Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Los cristianos tienen el sacramento del bautizo. ¿Para quién? Para todos los pueblos. ¿Para quién el sacramento del bautizo? Para todos los habitantes de un pueblo, hombres, mujeres y niños. Los protestantes dicen, los grandes sí pueden ser discípulos de Cristo. Los grandes sí pueden bautizarse. Los niños no, tonto. Con el bautizo te haces discípulo de Cristo. Y un niño no tiene derecho a ser discípulo de Cristo. Es más, Marcos capítulo 16, versículo 15 y siguiente. San Marcos nos enseña que el bautismo no solamente es para ser discípulo de Cristo, sino que el bautismo también es para la salvación. ¿Por qué se bautizan los niños? Porque también queremos que se salve. Marcos 16, 15. Y les dijo, ¿qué les dijo Jesús? Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. ¿Cómo nos podemos salvar? Creyendo en Cristo. ¿De qué otra manera? También nos podemos salvar si ustedes y yo nos bautizamos. El que crea y se bautice, se salvará. Entonces el bautismo es para la salvación. Los cristianos se bautizan grandes y pequeños porque queremos salvarnos y queremos ser discípulos de Jesucristo. Y llega un protestante y dice, no, a los niños no. ¿Y no quiere salvar a los niños? ¿Y no quiere que los niños se salven? ¿Quiere la salvación para usted solo? Donde la Biblia dice que el que cree y se bautice se salvará, ¿usted está diciendo que la salvación solamente es para los grandes? ¿Qué tipo de cristiano es? Ahora, en Hechos de los Apóstoles, vamos a ver cómo los cristianos, Hechos capítulo 2, versículo 38, vamos a ver cómo los cristianos bautizaban, o cómo Pedro le dijo que la promesa de Dios, el don de Dios, el regalo de Dios no era solamente para los grandes, también para los niños. Óigalo, escuche, Hechos 2:38. Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Porque el don de Dios, el recibir el Espíritu Santo a través del bautismo, el don de Dios es para ustedes grandes y para sus hijos pequeños. Entonces el sagrado bautismo no es solamente para los que están grandes. El sagrado bautismo también es para los pequeños. Y en Hechos 16:32, cuando el carcelero se convierte, convirtió y creyó en el Señor y se bautizó él con todos los de la casa. Y ahí también habían niños. Hechos 16:32. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero sin más demora le lavó las heridas y se bautizó con toda su familia aquella hora de la noche. No dice cogieron para arriba a bautizarse, dice que agarró y se bautizó con todos los de la casa. ¿Qué es un cristiano? El que se bautiza grande y el que se bautiza pequeño. ¿Y qué es un cristiano? Aquel que cree en lo que dice en Mateo 16:18. Cristo fundó una iglesia y esa iglesia, dice Efesios 5, 23 en adelante, es la esposa de Jesucristo. El cristiano es el que está en la iglesia que Cristo dejó, la iglesia católica. Cristiano no es el que agarra la Biblia y se la pone debajo del brazo y dice yo soy cristiano. No nos andemos creyendo en mentiras de los protestantes. No nos andemos creyendo en esos errores. Ellos dicen que son cristianos porque cargan la Biblia. Lea la historia para que usted vea. La Biblia, como palabra de Dios, fue anunciada al mundo en el año 382, por allá. Finalizando el 300, comenzando el 400. Siglo IV, por allá. La Biblia fue proclamada como palabra de Dios, escuchen. Y lo hizo la Iglesia Católica. Los protestantes no existían.
Cuando vino Cristóbal Colón a América Latina en 1492, no había ni un protestante, no existían. Ellos después de 1515, 16, 17 por allá con Martín Lutero empezaron a tener vida, a existir con la reforma, con la protesta de Martín Lutero. Y en el año 1860, yo no sé cuánto, agarraron la Biblia católica y dijeron, esta Biblia la vamos a tomar, pero vamos, para ser diferentes, vamos a quitarle algunos libros. De 73 libros que tenía la Biblia, agarraron y hicieron la Reina Valera, son con 66. Y le quitaron 7. Y dijeron, esta es la Biblia. Se robaron la Biblia. ¿Qué cristianos son? Por eso cuando venga alguien a decir, nosotros somos cristianos, evalúelo con la Biblia, a ver si está cumpliendo lo que Cristo mandó. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones